Hola, buenos días. Vamos a empezar la segunda parte del Congreso Virtual de Digestivo, la sesión de intestino delgado y colon. Recordar a los ponentes que se ciñan al tiempo establecido. Habrá un tiempo de la ponencia y un par de minutitos de preguntas. A los que están escuchando, espero que agudicen su ingenio para hacer las preguntas más adecuadas. Pasamos a la primera comunicación, OB49, prevalencia de malabsorción idiopática de ácidos biliares en un hospital de tercer nivel y respuesta a quelantes de ácidos biliares. El doctor Bighelli. A ver. Muchas gracias a la SET para darme esta oportunidad de presentar mi trabajo y vamos a empezar. Debería verse. Vale. Pues la malabsorción de ácidos biliares tipo 2 o idiopática es una causa reconocida de diarrea crónica y la prevalencia estimada en pacientes con síndrome del intestino irritable tipo diarrea es hasta del 30% en estudios previos. El gol estándar para el diagnóstico es la gammagrafía con ácido homotaurocólico marcado con selenio 75 o SECAT, que consiste en una gammagrafía basal tras la ingesta del SECAT y otra a los 7 días para calcular el porcentaje de retención, considerándose positivo el estudio cuando el resultado es menor de 15%. Perdón un segundo. Vale. El objetivo de nuestro estudio fue valorar la presencia de malabsorción de ácidos biliares idiopática en la práctica clínica y evaluar la respuesta a los quelantes de los ácidos biliares. Se trata de un estudio prospectivo, observacional, en pacientes con diagnóstico de diarrea funcional incluidos en las consultas de digestivo de nuestro hospital entre 2016 y 2018. En la tabla de la derecha se detallan los criterios de inclusión y de exclusión y quiero destacar como criterio de exclusión todos los pacientes que tenían un diagnóstico o una sospecha de condiciones que pueden asociarse o causar malabsorción de ácidos biliares, como enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica, enfermedad celíaca, pancreatitis crónica y colecistectomía previa, entre otras. Reclutamos 57 pacientes en las consultas, de los que 43 finalmente se realizaron desde el SECAT. Para el análisis de datos incluimos a 38 pacientes, 18 con resultado negativo y 20 con resultado positivo. En nuestro estudio fuimos un poquito más estrictos con los criterios de positividad y lo aceptamos como positivo un resultado menor del 10%. 17 de los pacientes con resultado positivo empezaron el resultado con quelantes de los ácidos biliares, colestiramina en todos casos, de los que 6 respondieron, 10 no presentaron respuesta y de 1 se perdió seguimiento. De estos 17 pacientes, 9 presentaron efectos adversos y 5 suspendieron el tratamiento por los efectos adversos, que en todo caso fueron leves y irreversibles. Analizando las variables asociadas a la positividad y la negatividad del estudio, se observó una diferencia estadísticamente significativa únicamente en el IMC, no en la tasa de obesidad. Y bueno, ahí marco también el resultado en porcentaje de retención del SECAT, que fue estadísticamente significativo, como era de esperarse entre los dos. En relación a la respuesta a la colestiramina, pues ni en el análisis univariado ni en el análisis multivariado encontramos variables predictores de la respuesta al tratamiento. Sin embargo, esto probablemente está en relación con el pequeño tamaño muestral de nuestro estudio. Para concluir, nuestros resultados evidenciaron como hasta más del 50% de los pacientes con diarrea funcional podría presentar como causa subyacente una malabsorción de ácidos biliares idiopática y, dada la larga evolución de la sintomatología en estos pacientes, una realización precoz del SECAT podría evitar pruebas diagnósticas innecesarias. La tasa de respuesta y la tolerancia a los quelantes de los ácidos biliares fue baja, si bien más o menos en relación con lo descrito en datos previos de literatura, y no se pudieron encontrar variables asociadas a dicha respuesta. Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar nuestros datos. Muchas gracias. Muy bien, doctor Bighelli. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Bueno, no parece que la. Yo haría una preguntita. Dado los resultados así, pues poco entusiastas de la prueba, ¿crees que este tipo de test es imprescindible para manejar estos enfermos o podemos manejarlos con un test de tratamiento con quelantes como prueba diagnóstica más común y más fácil de aplicar? Yo, en realidad, creo que los resultados sugieren que podría ser mejor intentar utilizar el SECAT como una prueba diagnóstica para conseguir un diagnóstico positivo, sobre todo porque el tratamiento, o sea, los quelantes de los ácidos biliares, la desincolestiramina especialmente, tiene una tasa de tolerancia muy baja y al tener un diagnóstico positivo se podría saber si merece la pena intentar insistir con el medicamento o si no merece la pena y no
merece la pena intentar titular la dosis para conseguir respuesta. Hay estudios que dicen que, basándose en el porcentaje de retención, por ejemplo, pacientes con retención menor del 5% hasta el 90% presenta respuesta a la clorexidina, mientras con tasas de porcentaje de retenciones más bajos, pues la respuesta es peor. Así que, en realidad, yo creo que en tema de costes y de tiempos de exploración, de tiempo de evolución de la enfermedad, pues sí podría tener sentido utilizar ese 14%. La verdad es que llama la atención el grado de enfermos que abandonan el tratamiento por efectos secundarios, ¿no? Es un poco llamativo. Sí, por eso probablemente un test and treat, o sea, mejor que una prueba empírica de tratamiento, porque no parece poco probable que lo vayan a tolerar si no tiene de verdad una indicación. Muy bien. Bueno, como no hay preguntas, pasamos a la siguiente comunicación, a la OB50. Doctor Montero Moretón. Hola, La diarrea aguda infecciosa, un cambio en el tratamiento empírico. Doctora. Hola, buenos días. Ah, no me deja ir para atrás. Si me ponen ahora. Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Montero del Hospital Río Carrión de Palencia y la presentación que os hago es sobre la diarrea aguda y una propuesta de un cambio en el tratamiento empírico. Como bien sabemos, la diarrea aguda infecciosa es una causa frecuente de consulta y habitualmente pues, es un proceso autolimitado, no vamos a tener que hacer un tratamiento específico, simplemente un tratamiento de soporte con reposición hídrica y reposición de electrolitos. Sí que hay pacientes con comorbilidades, por ejemplo, o inmunodeprimidos, en los que vamos a tener que hacer un tratamiento empírico con antibioterapia. Históricamente, el microorganismo al que hemos enfocado este tratamiento ha sido la salmonela, pero con unas medidas más intensivas de higiene sociosanitarias, se ha evidenciado que está cogiendo mayor peso el Campylobacter, al menos en nuestra región. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido recoger los coprocultivos de 2019 en pacientes mayores de 14 años y de aquellos cultivos que han sido positivos hemos evaluado la edad, el microorganismo, la procedencia y el antibiograma, teniendo en cuenta procedencia si la petición era del centro de salud, si era de las urgencias, si era de una hospitalización o si era de unas consultas externas. Lo que hemos encontrado es que de 229 coprocultivos que han resultado positivos, la edad media ha sido de 54 años, con una edad mínima de 14 y mayor de 96, y la atención primaria ha sido el organismo principal del que se han recogido estos coprocultivos, seguido de la urgencia. En cuanto a lo que más nos ha llamado a nosotros la atención ha sido que la frecuencia del Campylobacter frente a la salmonela ha sido 3 veces mayor. Hemos visto otros organismos, pero el Campylobacter desde luego destaca sobre todos ellos. Al analizar los resultados, sobre todo teniendo en cuenta el antibiograma, nos hemos dado cuenta de que el Campylobacter es resistente hasta casi el 90% de los casos al ciprofloxacino, que era, como digo, ese antibiótico que se usaba de mayor frecuencia para el empirismo de estas infecciones, y sensible solo en 10% de los casos, mientras que cuando analizamos con la eritromicina, el Campylobacter va a ser sensible hasta el 98% de los casos. Con esto lo que queremos concluir es que puede que sea necesario cambiar ese tratamiento empírico históricamente utilizando el ciprofloxacino por ejemplo, un macrólido. Aunque la salmonela sí que sigue estando presente en nuestros cultivos, el Campylobacter tiene una frecuencia 3 veces mayor, siendo resistente de manera generalizada al ciprofloxacino. Y ves, por tanto, que proponemos pues, unos macrólidos. Por ejemplo, en nuestro hospital administraríamos acitromicina. Para estos pacientes, por supuesto, que sí que necesitan, por su comorbilidad o por su inmunosupresión, un tratamiento empírico. Consideramos que además estos son unos hallazgos bastante relevantes clínicamente y que harían falta más estudios para extenderlo a mayores regiones que la que ha sido el estudio, que es el área sanitaria de Palencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Pues no parece que haya nada. Yo una preguntita, la verdad es que llama mucho la atención y desde luego con los datos que tenéis invita a cambiar de tratamiento de primera elección, ¿no? ¿Has visto si esto es equiparable al resto de España o vosotros tenéis estas cifras porque es un área rural frente a una urbana y eso cambia la frecuencia de las bacterias que intervienen en la diarrea aguda? ¿Habéis visto que haya estudios por ahí que corroboren vuestros hallazgos? No lo hemos visto. De todas maneras, uno de nuestros objetivos es poder ampliar estos estudios. De todas maneras, también dentro de las variables que analizábamos era valorar si esos coprocultivos procedían de áreas rurales, de centros de salud rural, frente, por ejemplo, al hospital o centros rurales, o sea, centros de salud
del área urbana y sin embargo tampoco hemos visto muchas diferencias al respecto, no nos ha parecido significativo, de hecho no lo he mencionado, pero sí que creo que hay que ampliar esto porque desde luego tiene una importancia clínica. Muy bien. Hay una preguntita en la sala, dice, ¿habéis analizado el fracaso clínico más allá de las resistencias a pesar de un tratamiento inadecuado? La verdad es que no hemos tenido en cuenta esta variable, teniendo en cuenta que es muy difícil hacer el seguimiento, sobre todo porque la mayoría van a proceder de atención primaria y no tenemos tampoco mucha facilidad al acceso de esos datos y de ese seguimiento de los pacientes. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto ya damos por concluidas. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, OB51, análisis de nuevos marcadores serológicos, inflamación y respuesta inmune en la enfermedad celíaca y enteritis linfocítica, por el doctor Rodríguez Martín. Doctor, cuando quiera. Hola, Bueno, buenos días. doctora, ya me puede perdonar, ¿eh? Y nada, no se preocupe. Bueno, pues empezamos con la comunicación, a ver si esto funciona bien. No me pasa. Ahora. Bueno, la enteritis linfocítica es una etiología es una entidad con una etiología muy diversa. Sin embargo, la importancia de diagnosticar enteritis linfocítica de causa celíaca radica principalmente en que puede tener síntomas y complicaciones como las formas con atrofia biositaria. En los últimos años están surgiendo en la bibliografía marcadores serológicos que pueden ayudar al diagnóstico y al seguimiento de enfermedad celíaca. Se trata de moléculas que están relacionadas con la fisiopatología de la enfermedad, como por ejemplo citocinas proinflamatorias, activadores de la respuesta inmune y moléculas relacionadas con necrosis y apoptosis celular y con un aumento de la permeabilidad intestinal. En esta comunicación nos vamos a centrar en moléculas de estos dos primeros grupos. El objetivo de nuestro estudio fue valorar la utilidad de diversos marcadores serológicos de inflamación y activación del sistema inmune en el diagnóstico de enfermedad celíaca y de enteritis linfocítica. Concretamente, los marcadores son CCL28, ST2, interleuquina 17, TWIC, interleuquina 2 y tiroredoxina. Realizamos un estudio comparativo con pacientes celíacos al diagnóstico, esto es en dieta con gluten, pacientes celíacos tras al menos 12 meses de dieta sin gluten, controles sanos, familiares de primer grado de pacientes celíacos con una genética de riesgo, esto es un HLA de Q2 o de Q8, y familiares de primer grado sin este riesgo genético y un pequeño grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes celíacos y los familiares se realizaron una gastroscopia con toma de biopsias duodenales. Pasando a los resultados, vimos cómo los pacientes celíacos tenían niveles superiores de CCL28, interleuquina 17 y TWIC respecto al resto de grupos. Sin embargo, no vimos diferencias entre celíacos al diagnóstico y celíacos en dieta sin gluten. En cuanto a los niveles de estos marcadores en función de la gravedad del daño histológico, vimos como los sujetos con estadios de la clasificación de Mars superiores presentaban niveles, mayores concentraciones de CCL28, interleuquina 17 y TWIC. No encontramos diferencias, en cambio, entre Mars 0 y enteritis linfocítica o Mars 1. En el subanálisis de los familiares de primer grado, únicamente el marcador CCL28 consiguió diferenciar los familiares de primer grado con genética de riesgo frente a otros haplotipos del HLA con un nivel de significación, con significación estadística. Comparamos también dentro de las familias de primer grado una mucosa normal frente a una enteritis linfocítica con una clara tendencia a mayores niveles de CCL28 en este segundo grupo, en enteritis linfocítica, aunque sin encontrar significación. Como conclusiones, los marcadores serológicos TWIC, ST2, CCL28, interleuquina 17 y tiroredoxina pueden ser útiles para el diagnóstico de enfermedad celíaca, señalando que existe una relación entre inflamación y daño estructural. En los familiares de primer grado, el marcador CCL28 puede ayudar a identificar un subgrupo con lesión intestinal y, por tanto, podría ser útil en el diagnóstico de enteritis linfocítica de causa celíaca. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Parece que no llega. Hombre, la verdad es que es interesante, pero
¿De qué manera esto lo podemos introducir en la práctica clínica? Porque esto, más allá de un estudio de investigación, ¿tú crees que esto tiene futuro en la práctica clínica en los próximos años? Ahora mismo, hoy por hoy, es difícil. Es verdad que todo lo que hay son estudios pues, muy preliminares, y entonces de momento esto no puede sustituir a las herramientas de diagnóstico que tenemos habituales. Pero bueno, hay ciertos marcadores que van teniendo más evidencia y que quizás en un futuro sí que puedan ayudarnos pues, para localizar ese subgrupo dentro de los grupos de riesgo, como pueden ser familias de primer grado con enteritis linfocítica o pacientes que ya por su cuenta han iniciado una dieta sin gluten y ya nos encontramos formas leves sin atrofia. Quizás estos marcadores en un futuro pues sí que puedan sernos de utilidad de algún grado. Pero hoy por hoy pues es pronto para decir algo de esto. Muy bien, muy amable, doctora. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación, OB52, papel del linfograma intraepitelial en el diagnóstico de enfermedad celíaca en dieta sin gluten. Doctor García Pravia, cuando quiera. Hola, buenos días. Siga, siga, sí. El diagnóstico de enfermedad celíaca, como bien saben, se basa en la conjunción de datos clínicos, serológicos, histológicos, genética, así como respuesta a la dieta sin gluten. Sin embargo, no es infrecuente encontrarnos en la práctica clínica habitual con pacientes seronegativos o que no presentan atrofia en las biopsias. Por ello, se han desarrollado alternativas al diagnóstico convencional mediante serología e histología, como es el estudio del linfograma intraepitelial mediante citometría de flujo. En los pacientes celíacos se caracteriza por un aumento del porcentaje del IS-TCR gamma delta y disminución del porcentaje del IS-INK. Aunque no se ha establecido un punto de corte exacto, la mayoría de los estudios utilizan un valor de TCR gamma delta mayor o igual al 10% e INK inferior al 10%. Además, no es infrecuente tampoco encontrarnos en nuestras consultas pacientes que han iniciado una dieta sin gluten sin tener un diagnóstico formal de enfermedad celíaca. En estos casos, la serología e histología no son útiles y aunque estos pacientes pueden referir historia clínica en dietas sin gluten, esta también puede verse en la sensibilidad al gluten no celíaca. En estos pacientes está indicado realizar una prueba de provocación. Pongo aquí atrás a ver si Sí. en este sería. No. Muchos de ellos. También se ha propuesto el empleo como alternativa del test de interferón gamma ELISpot y el test de tetrámeros, que aunque de menor duración también requiere provocación con gluten. Y por último se ha propuesto el estudio del linfograma intraepitelial mediante citometría de flujo para el diagnóstico de enfermedad celíaca en pacientes que han iniciado una dieta sin gluten y que no quieren someterse a una prueba de provocación, ya que se ha descrito que el recuento del IS-TCR gamma delta se mantiene elevado tras iniciar una dieta sin gluten. El objetivo de nuestro estudio fue determinar el papel del linfograma intraepitelial en el diagnóstico de enfermedad celíaca en dietas sin gluten. Para ello, se reclutaron un total de 76 pacientes adultos en dieta sin gluten, 54 de ellos con diagnóstico formal de enfermedad celíaca y en 22 pacientes se descartó la enfermedad celíaca. A todos ellos se les realizó una gastroscopia con toma de biopsias duodenales y se realizó un estudio del linfograma intraepitelial mediante citometría de flujo. En cuanto a los resultados, teniendo en cuenta un valor del IS-TCR gamma delta mayor o igual al 10%, se obtuvo una sensibilidad del 83% y una especificidad del 100% para el diagnóstico de enfermedad celíaca en dietas sin gluten. De forma característica, el 26% de los pacientes celíacos no presentaban el patrón típico del linfograma celíaco a pesar de ser celíacos. De ellos, el 11% presentaban pérdida de este patrón únicamente en INK, un 9% lo hacían únicamente en TCR gamma delta y el 6% presentaban pérdida de ambos, es decir, presentaban un patrón normal. En cuanto a las características de los pacientes, el 50% de ellos eran hombres, todos ellos presentaban atrofia al diagnóstico y el tiempo medio en dieta sin gluten fue de 4 años, con una edad media al diagnóstico de 50 años. Como conclusiones, en nuestro trabajo, el estudio del linfograma intraepitelial en pacientes en dieta sin gluten muestra menor sensibilidad que la descrita en dieta con gluten. Estos resultados se mantienen aunque solo consideremos el porcentaje del IS-TCR gamma delta. Muy bien, doctora. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, pues la verdad yo poco te puedo decir. La misma pregunta igual que el anterior ponente. La aplicabilidad de esto en la clínica, ¿tú crees que se benefician muchos enfermos
de esta técnica como tal. Y por otra, esto está al alcance de todos los laboratorios de anatomía patológica, por ejemplo, porque en el mío, por ejemplo, muy bien, no sabía muy bien ni de lo que estaba hablando. Pues en la práctica clínica lo indicado en estos casos es, por supuesto, realizar una prueba de provocación. Lo que pasa es que sí que es verdad que cada día vemos más pacientes que, debido a que han mejorado en dieta sin gluten, pues no quieren someterse a dicha prueba. Entonces, podemos plantear realizar el estudio del linfograma epitelial. Si obtenemos un resultado positivo, pues sí que tenemos un alto índice de sospecha de que el paciente es celíaco. Si obtenemos un resultado negativo, tampoco lo podemos descartar al 100%, ya que hemos visto que hasta el 26% de los pacientes presentan pérdida de este patrón. Por tanto, lo ideal es siempre hacer una prueba de provocación. Y no está, me imagino que no está disponible en todos los hospitales. Nosotros aquí afortunadamente sí que lo tenemos y si es necesario podemos recurrir a él, pero entiendo que es una técnica bastante novedosa y que no está disponible en todos los sitios. Muy bien, muy amable, doctora. Pasamos a la siguiente comunicación, OB53, identificación de perfiles bacterianos y epigenéticos género-dependientes en respuesta al estrés agudo, implicaciones en la fisiopatogenia del síndrome de intestino irritable. Doctora Rodiño Janeiro. Hola. El síndrome de intestino irritable es uno de los principales motivos de consulta al gastroenterólogo. Pese a que tiene una muy alta prevalencia, llegando a un 10% de la población, y afecta drásticamente la calidad de vida de los pacientes, no conocemos los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que es más frecuente en mujeres y que el estrés tanto inicia como agrava los síntomas. Esto es debido a la regulación del cerebro-intestino sobre la función de barrera intestinal. Nosotros hemos explorado esta relación mediante un modelo de estrés agudo en voluntarios sanos, estudiando la función barrera en el yeyuno. Y hemos observado que tanto el nivel basal de estrés como el sexo per se alteran la función barrera, pero no conocemos los mecanismos moleculares que estarían detrás de esta regulación. Dos posibles mecanismos moleculares son los mecanismos epigenéticos y la microbiota. Los mecanismos epigenéticos son sistemas de regulación de la expresión genética local que pueden estar mediados por microRNAs o modificaciones del ADN, como las metilaciones en el ADN. La microbiota, sin embargo, sí que se ha descrito que tiene una relación con la regulación del eje cerebro-intestino, con lo que tendría un efecto directo en la función barrera. Estos mecanismos se han estudiado cómo se ven afectados por el estrés crónico, pero no sabemos cómo el estrés agudo afecta a estos mecanismos a nivel local en el yeyuno. Para ello, hemos diseñado un estudio en el que recogíamos una biopsia yeyunal antes del estrés y después en sujetos sanos. De estas biopsias tenemos el ARN y el ADN y estudiábamos el microbioma, la expresión de microRNAs y las metilaciones de ADN. Nuestros resultados indicaron que a nivel de microRNAs observamos una expresión reducida, significativamente reducida, por efecto del estrés del microRNA 125 y de 145. Esto es especialmente interesante porque estos microRNAs se han relacionado con la regulación de genes de las uniones estrechas y también se han observado disminuidos en la mucosa de yeyuno de pacientes de intestino irritable comparado con sanos. A nivel de metilación del ADN, observamos que el estrés agudo afectaba a los patrones de metilación y estos se hacían más patentes cuando teníamos en cuenta el sexo. Los patrones de metilación se centraban en genes que estarían relacionados con la regulación del citoesqueleto, las uniones estrechas y la señalización nerviosa. Por otro lado, también observamos que el estrés agudo afectaba a la microbiota de la mucosa del yeyuno, tanto a nivel de la diversidad alfa, que sería la diversidad dentro de cada muestra, como a la diversidad beta, que se iría comparando entre muestras. Como veis, el estrés agudo afectaría al yeyuno en varios niveles a nivel molecular y todos están enfocados o dirigidos a la regulación de la función barrera, con lo que estos resultados podrían darnos pistas de la fisiopatología que subyace el intestino irritable. Muchas gracias. Bueno, muy amable. ¿Hay alguna pregunta? Oye, yo tengo un par de ellas. La verdad es que, Mayo, este test de estrés tan singular que meto la mano fría, la mano en agua fría, ¿esto está validado? ¿Esto es así? Sí, la cuestión es que es una combinación de estrés. Tampoco es un estrés
es un estrés por dolor y también un estrés psicológico. Es decir, tiene los dos componentes. Nosotros, claro, en principio sí que está validado y de hecho hemos hecho varios estudios con este modelo. No, yo digo porque yo me notaba muy estresado, digo, en fin, bueno, chiste aparte, ¿no? Sí, y por además, otra parte, me llama la atención que, claro, con unos segundos de esa sensación de estrés, me cambia la microbiota. claro, en Es que principio nosotros... me parece chispeante, ya me puedes perdonar. Claro, pero si te fijas, en los resultados anteriores se veía que había una salida de la albúmina de la sangre a la luz intestinal y también había salida de agua. Sí. Esto, claro, esto si lo piensas a nivel del ayuno podría estar afectando a la microbiota que tenía más capacidad de adherencia o más adaptación a los sistemas de estrés. Si tú tienes estrés continuado, puedes estar seleccionando cierta microbiota. Sí, no, si yo te entiendo lo del estrés continuado y lo acepto con naturalidad, pero que en unos segundos de estrés con agua fría, que me cambie la microbiota, pues me parece un poquito extraño. Bueno, son varios minutos de estrés. Bueno, varios minutos, bueno. No sé en cuánto se reproducen las bacterias, pero que me cambie la microbiota, la verdad me ha llamado la atención, ¿eh? Digo yo que será así. Bueno, pues nada, muy amable, doctor. Pasamos a la siguiente comunicación, OB54, RAID-DX, el primer test basado en la microbiota fecal para el diagnóstico en positivo del síndrome del intestino irritable. Doctor Amoedo, cuando quiera. Hola, buenos días. Como sabéis y ha comentado el doctor Rodiño, el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional que afecta alrededor del 12% de la población mundial y que se caracteriza principalmente por la presencia de dolor abdominal recurrente asociado con la alteración del ritmo deposicional. Aunque los criterios de Roma 4 son obligatorios para su diagnóstico, estos no son suficientes y se necesitan un seriado de pruebas diagnósticas con el fin de descartar otras patologías digestivas que puedan compartir sintomatología, como podría ser la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. Sí, pero seguro. Tenemos esa... para ver cómo... Es una... De hecho, cuando dé la mía... Un momentito de silencio, por favor. Vale. Así pues, existe la necesidad de encontrar un test que sea capaz de diagnosticar el síndrome de intestino irritable de forma positiva. UTGAT, con la colaboración del Instituto de Investigación Biomédica de Girona y la Universidad de Girona, ha desarrollado el RAID-DX, que es un nuevo test no invasivo basado en el estudio de la microbiota fecal para diagnosticar positivamente este síndrome. Este dispositivo fue desarrollado en un estudio que tenía como objetivo evaluar su capacidad específica para diagnosticar el síndrome de intestino irritable utilizando pacientes diagnosticados de síndrome de intestino irritable y sujetos control. Los pacientes de síndrome de intestino irritable se caracterizaron por cumplir criterios de Roma 4, presentar un comportamiento diarreico o mixto y presentar una colonoscopia sin lesiones macroscópicas. Por su parte, los sujetos control eran pacientes que eran asintomáticos y que también presentaron una colonoscopia sin alteraciones macroscópicas. Los criterios de inclusión del estudio fueron pacientes que presentaban una colonoscopia programada, mayores de edad y con un consentimiento informado firmado. Por su parte, los criterios de exclusión fueron no se reclutaron pacientes con tratamiento con antibiótico y o preprobiótico durante el último mes, embarazo, cirugía intestinal y otros desórdenes intestinales. Finalmente, en este estudio se reclutaron 52 pacientes de síndrome de intestino irritable y 61 sujetos control. Cada paciente se recogió una muestra de heces, de la cual se cuantificaron por qPCR diferentes marcadores microbianos, de los cuales se analizó el RAID-DX. El RAID-DX se definió y validó a partir de la tecnología Machine Learning. Esta tecnología lo que hace es dividir tu población en dos. En un 70% se define un algoritmo y en el 30% restante se valida este algoritmo, que el algoritmo se basa en la combinación de los marcadores microbianos. En la fase de definición se obtuvo una sensibilidad del 89% y una especificidad del 86%, y en la validación del algoritmo se obtuvo un 94% de sensibilidad y un 78% de especificidad. Así pues, para concluir, RAID-DX es un marcador que demuestra una sensibilidad y especificidad suficientemente elevadas para que pueda convertirse en el método de diagnóstico de elección del síndrome de intestino irritable. Un diagnóstico en positivo del síndrome a partir de la utilización del RAID-DX permitirá incrementar la calidad de vida de los pacientes, reduciendo el tiempo de diagnóstico. Y cabe destacar, para acabar, que la validación clínica de este método ya está en marcha. Muchas gracias. Muy amable, doctor. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, en la audiencia, perdón, no parece que haya nada. Yo, la verdad, la microbiota parece que
que nos va a dar mucho juego en los próximos años, pero dado que es una enfermedad que tú la vas a manejar por síntomas, ¿de qué manera te influye que el test te salga positivo o negativo? Claro, tú a partir del perfil microbiano, nosotros lo que hemos hecho, en 3 minutos es complicado explicarlo todo, ¿no? Pero hemos definido la asignatura microbiológica específica del síndrome de intestino irritable, que previamente se definió en biopsias y posteriormente en heces para hacerlo de una forma más homogénea. Y lo que nos permite esto es, en esos pacientes que se tiene sospecha de síndrome de intestino irritable, poder hacerles test para poder por fin, ¿no?, diagnosticar de manera positiva y diagnosticarlo de esta manera, ¿no? Sí que es verdad que es necesario un despistaje previo, ¿no?, de otras patologías que puedan presentar sintomatología compatible. Vale, muy bien, muy amable. Bueno, siguiente comunicación, OB55. La retención fecal en el colon puede inducir patrones obstructivos en la manometría intestinal. Por el doctor Alcalá González. Hola, muy buenos días. Bueno, la manometría intestinal es la prueba gold standard para evaluar la motilidad del intestino delgado. Consiste en la introducción de un catéter de 60 centímetros que tiene 3 sensores a nivel antroduodenal y 5 sensores en intestino delgado separados 10 centímetros entre ellos. La prueba se realiza durante 5 horas, 3 en periodo de ayunas y 2 en periodo postprandial. En una manometría normal, en el periodo de ayunas se produce un patrón cíclico llamado complejo motor migratorio, que son ondas de gran amplitud que se encargan de limpiar el intestino de los residuos de la digestión. Durante el periodo postprandial se puede ver un patrón de contracciones irregulares que duran durante toda la digestión. El patrón ritmo-minuto es un patrón anormal de lucha que se presenta en el periodo postprandial y se caracteriza por periodos repetidos de contracciones fásicas de aproximadamente 1 minuto de duración, como se puede apreciar en esta manometría. El patrón ritmo-minuto frecuentemente se asocia a una obstrucción mecánica, ya sea por tumores a nivel de intestino delgado, bridas o pinzas vasculares. Cuando se descarta una obstrucción mecánica, puede asociarse a una neuropatía intestinal primaria o una neuropatía intestinal asociada a enfermedades sistémicas. Y cuando se han descartado las causas, bueno, estos 2 grupos, se considera un patrón ritmo-minuto de origen indeterminado. Los objetivos de nuestro estudio fueron determinar el efecto de la retención fecal colónica en la motilidad del intestino delgado, específicamente en relación con el patrón ritmo-minuto. Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes a los que se les realizaron manometrías intestinales en nuestra unidad de motilidad entre enero del 2010 y diciembre del 2018. Y bueno, obtuvimos 526 estudios de manometría intestinal, de los cuales 62 manometrías tenían patrón ritmo-minuto, 15 con una obstrucción mecánica y 21 secundarias a una neuropatía intestinal. Analizamos estas 26 manometrías con patrón ritmo-minuto de origen indeterminado. Revisando las pruebas de imagen de los pacientes, encontramos que 6 pacientes tenían retención fecal en las pruebas de imagen y a estos pacientes se les realizó una limpieza del colon con una técnica similar a colonoscopia y una segunda manometría posterior. En la segunda manometría, en estos 6 pacientes, hubo una resolución del patrón ritmo-minuto. Este es un ejemplo del efecto de la limpieza colónica sobre un paciente. En la prueba de imagen se puede ver que hay abundantes restos fecales, sobre todo en colon derecho, y una manometría con un patrón de ritmo-minuto. La segunda manometría realizada un mes después, posterior a una limpieza tipo colonoscopia, donde se ve un patrón postprandial completamente normal. Y así como en los 6 casos analizados. Las conclusiones de nuestro estudio es que la retención fecal en el colon puede producir fuerzas opuestas a la motilidad del intestino delgado, similares a los que produce la obstrucción mecánica orgánica, y que en pacientes con estreñimiento severo se debe realizar una limpieza del colon antes de la manometría intestinal para su correcta evaluación. Muy amable. ¿Alguna pregunta en la sala? Que no parece que haya. Oye, una cosa curiosa que me ha llamado la atención, porque claro, algunos de estos pacientes tienen una neuropatía intestinal. Claro, yo entiendo una neuropatía intestinal como un problema estructural que va a estar permanentemente ahí. Y no acabo de entender que le limpio el colon y el intestino empieza a moverse adecuadamente. Si tiene una neuropatía intestinal, se considera secundaria la neuropatía intestinal y esto no resolverá. Cuando se ha descartado la neuropatía intestinal, ya sea secundaria a enfermedades sistémicas o una neuropatía intestinal primaria por biopsias, entonces el patrón ritmo-minuto es de origen indeterminado. Al final la manometría intestinal es una prueba funcional. No da diagnóstico, da patrones que pueden orientarnos al diagnóstico. Vale. Pero lo había entendido mal entonces. Vale. Muy amable, ¿eh? Bueno, pues nada, damos paso a la siguiente comunicación. OB56, encuesta nacional. Estudio. Se me ha cambiado. Bueno, estudio Celiac Spain.
trabajos originales del, pues no lo veo bien, Francesc Casellas. Cuando quiera, doctor. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico de la Sociedad Española por la oportunidad de explicarles el proyecto Celiac Spain, que es un estudio organizado por la Fundación Española del Aparato Digestivo en colaboración con la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Entonces, conocemos muy bien la epidemiología, las características clínicas de la enfermedad celíaca. Sin embargo, y a pesar de que ha habido una iniciativa importante en este sentido, conocemos aún poco la vivencia de las personas con enfermedad celíaca, su repercusión, las consecuencias, el impacto en la vida diaria. Y esto es lo que ha justificado este estudio, que busca intentar poner de manifiesto las dificultades que tienen las personas con enfermedad celíaca en cuanto a su diagnóstico, su manejo, su seguimiento, las implicaciones que tienen en su vida, el tratamiento, la repercusión de la exclusión del gluten en la dieta e incluso el impacto que puede tener en el entorno familiar cuando hay niños celíacos. Este estudio es una encuesta que se ha realizado mediante un formulario que se envió online a los asociados de FACE y que han contestado más de 700 personas que se distribuyeron en 3 grupos distintos. Y esto es un aspecto original de este estudio. Primero se definieron celíacos adultos que se habían diagnosticado en la infancia, después celíacos adultos que se diagnosticaron en la edad adulta y después cuidadores, padres, madres, tutores de niños celíacos. Y les voy a exponer aquí los resultados muy sucintamente porque ya han visto que este estudio ya ha sido publicado recientemente en la revista española. Se han incluido 540 de los 700 personas que contestaron la encuesta, con una distribución geográfica por todo el país, y verán que la mayoría son celíacos diagnosticados en la edad adulta y después celíacos diagnosticados en la infancia y niños que han contestado la encuesta sus tutores. A destacar el retraso diagnóstico superior a 2 años en los celíacos adultos, la importancia que tenemos los digestólogos en el diagnóstico y en el manejo de la enfermedad celíaca, la importancia de recordar en la realización del estudio familiar, que perdemos mucho en los adultos, la importancia del seguimiento, que en los niños es constante, pero que se pierde en un 20% de adultos. Remarcar las preocupaciones que tienen estos pacientes. La principal de ellas es el miedo al cáncer y, como en todas las enfermedades crónicas, la importancia que tiene dar una buena información a nuestros pacientes. La calidad de vida, verán ustedes que es peor en los celíacos adultos diagnosticados de adultos y mejor en los diagnosticados en la infancia, lo cual traduce probablemente una mejor adaptación a los celíacos diagnosticados en la infancia. Y, en definitiva, pues decirles que los resultados de este proyecto Celiac Spain demuestran que hay aún algún aspecto para mejorar en la enfermedad celíaca, tanto en su diagnóstico como en el seguimiento, como el acceso a los productos sin gluten en definitiva. Muchas gracias por su atención. Muy amable, doctor. No hay ninguna pregunta por ahora, pero me llama la atención que en el retraso en diagnóstico en adultos habéis puesto 24 meses de media. Sí. No, me llama un poco la atención porque la verdad es que la enfermedad celíaca ya la tiene todo el mundo en la cabeza metida. Entonces, ante cualquier sintomatología digestiva, independientemente de la edad, pues ya uno hace por lo menos un test serológico, ¿no? Sin duda. Entonces, que a fecha de hoy, de media, tarden 24 meses en un diagnóstico, pues vaya, no sé, se me ha hecho como muy larga la espera. Por eso, precisamente, y muchas gracias por su observación, quería destacar este punto. Y es que, a pesar de que cada vez estamos más sensibilizados, aún se registra este retraso en el diagnóstico. Retraso que se da sobre todo en las formas de diagnóstico adulto. Las formas infantiles, ese retraso, desde luego, no aparece. Muy bien. Bueno, no parece que hay más preguntas. Seguimos con la sesión. Siguiente comunicación, OB57, verificación del diagnóstico de enfermedad celíaca refractaria usando como marcador la presencia de GIP, gluten immunogenic peptide. La doctora María de Lourdes Moreno Amador.
Muchas gracias, doctor Calderón, por su introducción. La enfermedad celíaca no respondedora incluye pacientes con atrofia vellositaria a pesar de la exclusión del gluten de la dieta. Entre las causas podemos citar la exposición al gluten, que ocurre en el 50% de los casos, según recientes estudios, las intolerancias o el sobrecrecimiento. Y por último, la enfermedad celíaca refractaria, que a menudo se sobrediagnostica, dado que no hay un buen control de la ingesta de gluten. Actualmente, el control de la dieta sin gluten se hace por cuestionarios y con serología que han demostrado sus limitaciones. La detección de estos péptidos inmunogénicos de gluten, o también denominados GIP, es una técnica incluida en el protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, basada en la detección del gluten ingerido, que es eliminado por la orina, y esto se hace mediante un ensayo inmunológico con un anticuerpo monoclonal que reconoce con elevada especificidad estos péptidos. Pues bien, este trabajo se ha realizado sobre 4 pacientes que habían sido diagnosticados con enfermedad celíaca refractaria, a los cuales se les pidió una muestra de orina al mes durante 3 meses. El caso primero es una celíaca de 26 años con una respuesta inicial a la dieta sin gluten buena, que posteriormente pues, presenta una cierta elevación de anticuerpos y presencia de atrofia vellositaria. Se le diagnostica con enfermedad celíaca refractaria e inicia el tratamiento con azatioprina. En este caso se hace la medición de los GIP en orina y resulta que 2 de las 3 muestras recogidas son positivas, con lo cual esta persona está ingiriendo gluten. El segundo caso es una celíaca de 31 años con una buena respuesta inicial a la dieta sin gluten, que posteriormente pues, también eleva anticuerpos y presenta atrofia vellositaria. Inicia también el tratamiento con azatioprina y se le diagnostica como refractaria. El análisis de GIP en la orina pues, demuestra que 2 muestras son positivas y una negativa, con lo cual también está ingiriendo gluten. El tercer caso es una celíaca de 72 años con hipertensión arterial y diabetes tipo 2 que no responde inicialmente a la dieta sin gluten, se somete a un tratamiento con prednisona y azatioprina y parece que tiene buena respuesta clínica, pero posteriormente comienza con pérdida de peso y diarrea y atrofia vellositaria. Inicia de nuevo el tratamiento con prednisona y azatioprina y la muestra de orina pues, revela que las 3 muestras son positivas, con lo cual está ingiriendo gluten. El cuarto caso es un paciente celíaco de 76 años con hipertensión arterial y que no responde inicialmente a la dieta sin gluten, se somete a tratamiento con prednisona, desaparecen los síntomas, vuelven a aparecer, inicia de nuevo el tratamiento y la presencia de GIP en la orina es en todos los casos negativa, con lo cual este sí podría ser un verdadero enfermo celíaco refractario. Como conclusiones a este estudio, pues podemos decir que la detección de GIP en orina permite reclasificar los refractarios en 2 categorías, los pacientes con exposición al gluten, que serían los falsos enfermos refractarios, versus los pacientes con proceso inflamatorio en ausencia del agente desencadenante. Esta herramienta es no invasiva y fácil de realizar y permitiría una reducción en el impacto de la iatrogenicidad por el sobretratamiento y las pruebas complementarias. Muchas gracias. Muy amable, doctora. No parece que haya preguntas. Yo, una cosa, la verdad es que me parece muy interesante porque el problema no es el paciente que no responde, sabedor de que ocasionalmente se pasa y a veces pues, no te dice toda la verdad. El problema es el paciente que no responde y categóricamente asegura y él, desde luego, en su conducta así sigue una dieta sin gluten, ¿no? ¿Este test está comercializado como tal? Sí, está Sí. comercializado. La detección de péptido inmunogénico de gluten está comercializado tanto a nivel particular por el propio paciente, que lo puede comprar en las oficinas de farmacia, y también está, por supuesto, para realizarlo en los hospitales, que muchos de ellos ya los tienen implantados, y también a modo de investigación. Está desarrollado para realizar la detección en orina y en heces. O sea que hay estas 2 modalidades. Quizás la orina es más fácil de recoger y tiene más receptividad por parte del paciente, pero en las heces pues también se realiza. Hombre, que lo pueda comprar el paciente me parece ya Sí. la bomba, vamos. Es muy facilito el test de realizar, es muy fácil de realizar por parte del paciente, está Sí. todo automatizado, pero también en los hospitales, pues por supuesto que se está utilizando ya, tanto a nivel nacional como internacional. Muy bien, muy amable, doctora. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la siguiente comunicación.
Utilidad, OB59, utilidad de la manometría no rectal de alta resolución en pacientes con incontinencia fecal tras cirugía de resección anterior baja, del doctor Aparicio Cabezudo. Hola. Doctora Aparicio, ¿Qué perdón. tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. A ver si me deja. Se conoce como síndrome de resección anterior baja, o LARS, por sus siglas en inglés, a la alteración de la función intestinal y defecatoria que acontece tras una cirugía de cáncer de recto con preservación de esfínteres, que es lo que se conoce como resección anterior baja. Es una entidad muy frecuente que aparece entre el 50 y el 80% de los pacientes que se someten a esta técnica quirúrgica. Su sintomatología digestiva es muy heterogénea, siendo la incontinencia fecal el síntoma predominante en estos pacientes, lo cual les produce una gran afectación en su calidad de vida. Sin embargo, no conocemos con exactitud el patrón manométrico de estos pacientes. Por ello, el objetivo de nuestro estudio ha sido evaluar la función anorrectal en pacientes con síndromes de resección anterior baja mediante una manometría anorrectal de alta resolución y describir así sus alteraciones manométricas. Para ello, realizamos una manometría anorrectal de alta resolución en estado sólido con el sistema Manoscan a los pacientes que acudían a nuestra unidad de motilidad del Hospital Clínico San Carlos con clínica compatible con LARS. La severidad de la incontinencia fecal la medimos mediante la escala de Wexner y la severidad del LARS mediante el LARS score. Así, reclutamos 30 pacientes con incontinencia fecal y síndrome de resección anterior baja, con una edad media de 61,2 años y un predominio del sexo masculino. Como ven los gráficos de abajo, más del 75% de nuestros pacientes presentaban una incontinencia de tipo pasivo, así como más de 3 deposiciones al día. Y más del 50% de nuestros pacientes presentaban una incontinencia de las heces baja o muy baja. En la tabla de la izquierda pueden ver los resultados manométricos obtenidos en las diferentes pruebas. Estas son unas imágenes de 2 pacientes con síndrome de resección anterior baja. Como pueden ver, en ambas se objetiva una hipotonía del esfínter anal interno mucho más marcada en el segundo caso y además en ambas podemos ver cómo se producen unas relajaciones espontáneas del mismo. Estos hallazgos nos permiten comprender muy bien por qué los pacientes tienen pérdidas pasivas y se despiertan manchados por la noche. Además, este es el hallazgo manométrico que se objetiva con más frecuencia en estos pacientes. Por otro lado, los pacientes presentan una contracción de voluntaria normal, sin embargo, hasta en un tercio de los pacientes esta va a estar acortada. El reflejo de oxígeno va a ser también anormal en un porcentaje importante de pacientes, presentando relajaciones posteriores, como podemos ver en la imagen, del esfínter anal interno en más del 50% de los casos. También el umbral sensorial rectal va a estar aumentado, lo cual nos explica por qué estos pacientes tienen mucha urgencia defecatoria y presentan un elevado número de deposiciones. Además, como se puede ver también en las imágenes, el reflejo rectal inhibitorio va a estar muy prolongado en estos pacientes con pequeños volúmenes, lo cual también va a contribuir a los escapes pasivos que presentan en estos pacientes. Y bueno, destacar que la maniobra defecatoria en todos los casos fue normal. Y bueno, para concluir, decir que la incontinencia fecal tras la resección anterior baja es severa y de predominio fundamentalmente pasivo, que el patrón manométrico más observado en la manometría no rectal de alta resolución es la hipotonía del esfínter anal interno con relajaciones espontáneas del mismo y que esta técnica nos permite comprender muy bien la alteración funcional de este grupo de pacientes. Muchas gracias. Muy bien, muy amable, doctora. Una cosita, estos pacientes con incontinencia, que parece que el esfínter interior no funciona bien, ¿responden igual al tratamiento que los que no han sido operados? ¿A qué tratamiento? ¿El biofeedback? No, te quiero decir a biofeedback Bueno, responden peor estos pacientes porque no solo tienen alterado el esfínter interno, tienen alterado el esfínter interno y todo el arco nervioso que regula el reflejo anorrectal y demás, y la sensibilidad rectal. Hay que recordar que estos pacientes tampoco tienen recto, es un neorrecto. Entonces, sí que hemos visto cierta mejoría en estos pacientes con el biofeedback, pero no es comparable con nuestros pacientes cuya incontinencia fecal se produce por otro motivo. Muy bien. Bueno, muy amable, doctora. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación, OB60, ya la última. Difusión de los criterios de Roma 4 en atención primaria e impacto de los mismos en el manejo de los trastornos funcionales intestinales, por doctor Rodríguez Mendiluce. Hola, buenas.
Soy Doctora. Irene Rodríguez, vengo del Servicio Digestivo del Complejo Hospitalario de Navarra. Os vengo a hablar sobre un estudio descriptivo que hicimos en nuestro servicio, un poco para ver cómo estaba, para ver la difusión de los criterios de Roma en la atención primaria de nuestra comunidad y ver un poco la repercusión que tenía esta difusión en el manejo de los trastornos funcionales intestinales. Vale. Bueno, en un principio planteamos este estudio ya que, como es sabido, la mayoría de los trastornos funcionales intestinales son diagnosticados y manejados en atención primaria. Nos interesaba investigar un poco la adherencia de los profesionales de primaria de nuestra comunidad a estos criterios y ver el manejo de esta patología en primaria, ya que había estudios de esta índole a nivel europeo y queríamos ver un poco la situación en nuestra comunidad. Entonces, para ello lo que hicimos fue realizar un cuestionario online a varios médicos de atención primaria de Navarra. Fueron 26 preguntas, un poco generales, repartidas en diferentes bloques sobre los TCI, y un poco os traemos los resultados más relevantes. Entonces, en total tuvimos 71 participantes. El número de pacientes atendidos por mes con trastornos funcionales era un poco heterogéneo, ¿vale? Había un 20% que decía atender entre 0 y 5 y un 28% en más de 16. Entonces, llamaba la atención que solo poco más de la mitad de los participantes, en torno a un 56%, conocía los criterios de Roma, o refería a conocer los criterios de Roma. Este grupo le llamamos conocedores. Solo un tercio de los participantes conocía el síntoma diferencial, es decir, el dolor abdominal, síntoma diferencial del síndrome de intestino irritable. El único factor que vimos ligado a estar más familiarizado con los criterios de Roma era el número de pacientes con trastornos funcionales intestinales atendidos por mes. Todos los participantes refirieron utilizar alguna prueba diagnóstica complementaria independientemente de ser conocedores o no conocedores de los criterios de Roma. Vimos que el motivo más frecuente de derivación especializada fue la presencia de síntomas de alarma en un 70% de las derivaciones y sobre todo en aquellos que referían ser conocedores de los criterios de Roma. Entonces, en la tabla de la izquierda vemos un poco las principales diferencias, no todas que llegan a ser significativas, entre los conocedores y los no conocedores, sobre todo el último que acabo de decir, la derivación por síntomas de alarma especializada, el conocer el síntoma guía del síndrome de intestino irritable y el conocer la última versión de los criterios de Roma. Y luego, como he dicho, el único factor ligado a estar más familiarizado con los criterios de Roma era el número de pacientes atendidos por mes, sobre todo cuando poníamos el límite de 10 o más pacientes. Vale, otros resultados así llamativos, bueno, decir en cuanto a la satisfacción de la derivación, que por lo general era baja, ¿vale? La derivación especializada. En torno a un 60% opinaba que la derivación a consulta de digestivo era resolutiva a veces o casi nunca. Más de la mitad refería que tenía la sensación de que la derivación a especializada no disminuía nunca o solo disminuía a veces el número de consultas por este motivo en primaria. Y sí que se vio que los médicos de atención primaria con más hábito de derivación opinaban que efectivamente la consulta no era resolutiva más frecuente, y los que más motivación referían tener respecto a los trastornos funcionales tenían más percepción de que las consultas en primaria por este motivo no disminuían a pesar de las derivaciones. Otro dato importante, se vio que la principal limitación en el manejo de esta patología por los compañeros de primaria fue la falta de tiempo. Sí que se vio que en especial en los profesionales que referían tener menos experiencia laboral, sobre todo los menores de 23 años de experiencia laboral. Entonces, las conclusiones más importantes que sacamos es que realmente la difusión de los criterios de Roma en atención primaria en nuestra comunidad es baja, ¿no? La mitad de los participantes refieren no ser conocedores de los criterios de Roma y solo un tercio reconoce el síntoma guía del síndrome de intestino irritable. Vale, entonces vemos que el conocer los criterios de Roma influye en derivar más especializada ante la presencia de síntomas de alarma. El conocer los criterios de Roma no conlleva realizar menos pruebas complementarias en el diagnóstico de un trastorno funcional intestinal. Los profesionales de primaria que veían más patología funcional digestiva estaban más familiarizados con los criterios de Roma. Los profesionales con mayor motivación respecto a esta patología y mayor hábito de derivación percibían que la consulta especializada era menos resolutiva, y más o menos se puede decir que se mantienen los resultados obtenidos en esta línea de estudios a nivel europeo. Bueno, pues muy amable, doctora. No parece que haya preguntas. Yo, pues un comentario aparte. La verdad es que la mitad de los médicos de familia conozcan los criterios de Roma, a mí me parece una cifra buenísima, porque igual hacemos esta encuesta a los especialistas y nos llevamos una sorpresa, ¿eh? No te vayas a pensar.
bueno, digo como trabajo a futuro. Bueno, pues nada, con esto ya acabamos esta sesión. Agradecerles vuestra atención y bueno, esperemos que el próximo año nos veamos en directo, que siempre es más gratificante. Hasta luego.